Bueno, pues le decíamos que debido a que estas marcas de ropa que tenemos aquí en nuestra imagen número 7, que son, digamos, instrumentos de la 8, perdón, que son instrumentos de los fondos de inversión que despliegan a estas empresas a buscar mano de obra barata en las llamadas naciones emergentes, y pues Bangladesh ha sido, digamos, el conejillo de Indias, porque bueno, pues el 80% de sus exportaciones son de confección, ¿verdad? Es decir, es ropa, son textiles, y bueno, pues ahí la mayor parte de las mujeres, más bien dicho, la mayor parte de las personas que trabajan ahí, pues son mujeres, y un fenómeno parecido se está presentando por acá en nuestro país. Tenemos aquí en la imagen 9 a una maquiladora en México. Fíjese usted, y esto les extraña mucho, el por qué en las zonas de por acá de Ciudad Juárez, de Tijuana, en las zonas donde se está estableciendo la maquiladora, ¿por qué le dan preferencia en el empleo a las mujeres? Bueno, pues les dan preferencia porque pues son más estables, son más responsables. El hombre, pues como anda en la calle, pues tiende a hacerse el desobligado, a faltar. Al menos esa es la evaluación que tienen las maquiladoras. Pero, pues usted sabe, somos un país que hay que empezar con los números. Hoy el INEGI nos hizo el favor de decirnos que ya el 59% de la población vive o trabaja en la informalidad, el 59%, fíjese usted, y de ellos, o sea, estamos hablando que casi del 60% de la población económicamente activa trabaja en la calle. Estamos hablando de unos 28.182.000 personas que trabajan en la informalidad, pero de esos 13.7 millones, y aumentó un poquito en este último trimestre, 13.7 millones trabajan directamente en la calle, como estas señoras que ve usted aquí, que también son madres. Uno no se puede atener a las cifras del INEGI porque pues ya sabe cómo son, ¿verdad? Pero sí le dan una idea de que bueno, pues el 60% de la gente que trabaja en el país trabaja en condiciones de informalidad, de ahí casi 14 millones trabajan de plano en la calle, en este tipo de negocios, o en otros de mayor todavía dificultad, ¿verdad? Así que dentro del total de mexicanos que habemos, pues la mitad, casi 57 millones son mujeres. Fíjese usted, o sea que aquí tenemos las chambas y acá tenemos el número de las mujeres, ¿no? Los casi 58 millones que hay en el país, que es el 48% de la población. Bueno, pues de ellas, fíjese usted, 28.7 son mamás. O sea que si acomodamos a todas estas mujeres en los puestos de trabajo, ya sean informales o formales, pues encontramos que la mayor parte de ellas, el 42%, un poquito menos de la mitad, no es la mayor parte, pero sí un poquito menos de la mitad, anda jalando en la calle, fíjese usted. Así que saque conclusiones. La mayor parte de la gente que trabaja en el país trabaja en la calle, el 60%, o trabaja en chambas en donde no le dan ninguna de las prestaciones sociales, no le dan, ya sabe usted, contrato, vacaciones, esto, lo otro, no lo tiene. Luego, número 2, de esas, el 42%, perdón, el 58%, como decíamos, ya se me olvidó, 57 millones de ellos en total son mujeres, y luego de ellas el 28 millones son madres, así que ya hace usted la repartición, ¿verdad? No vamos a dar números exactos, pero le da una muy buena idea de que cada vez la mujer está trabajando más, y que la mayor parte lo hace en esas condiciones de informalidad, que el 42% de ellas pues, es fuera del hogar su trabajo, y bueno, pues ahí se está configurando bien lo que viene siendo la situación de las mamás, ¿verdad? Mujeres en la economía informal. También, por supuesto, tenemos nuestra imagen 11, lo que viene siendo los empleos formales. Ya sabe usted, las mujeres que trabajan en una fábrica, en algún taller, en alguna oficina, en condiciones relativas de estabilidad, que el empleo es estable, que tienen un contrato
contrato, o pueden ser incluso mujeres sindicalizadas. También las hay, por supuesto, en nuestro país, pero lo que predomina, según estas cifras gruesas, es la informalidad. La mujer que tiene que ganarse la vida diariamente en la calle, ¿verdad? Y bueno, pues ya no existe aquella mujer de los años 60. Tenemos esta película que a lo mejor usted vio, lo que se llama Los problemas de mamá, que son una película que tenemos aquí. Bueno, el cartelón, digamos, el anuncio de esta película allá en los años 60 con Amparo Ribelles, que es nuestra imagen número 12. Esta película pues era de una familia, ¿cómo le diré?, estable, donde eran 3 hijas que ella tenía que casar bien, todas ellas eran pretendidas por muchachos que habían terminado la universidad o andaban en eso, que eran muy honorables, las muchachas pues también, en fin, y la preocupación de la mamá pues era que simplemente se casaran bien. Ella pues a su vez tenía una pensión, era viuda, y bueno, pues ahí el problema no era el empleo, el problema no era el sacrificio de la sobrevivencia, era cierta estabilidad como la que todavía existía en los años 60 en las familias en general. Aquí tenemos una imagen de lo que podría ser el prototipo de una familia de clase media a secas allá en los años 60, ¿verdad? Que eran parejas, que trabajaban uno de los dos o los dos. Normalmente, fíjese aquí es donde empieza la distinción. En aquel tiempo las familias podían vivir con el salario solo del papá, el trabajo del papá, la mujer en la casa, y bueno, pues alcanzaba, como decían, completaban para todos, para los niños que fueran a la escuela, darles lo necesario, etcétera, etcétera. Esa es la familia, el núcleo familiar, la estabilidad familiar que empezó a desaparecer a partir de los años 80. Fíjese usted, y hay un dato que así nos lo indica, que es que en los años 80, al final de los años 80, 88 por allá, según el propio INEGI, de la población económicamente activa, solo el 35% eran mujeres de 15 años en adelante, solo el 35%. Ya para el 2008, fíjese usted, el 44%, casi la mitad de la población económicamente activa era la mujer. Y no es por la liberación femenina, como dicen los ingenuos feministas, no, es por el deterioro en el nivel de vida de la población, el colapso pues de los ingresos, ¿verdad?, de las familias, que ya no fue suficiente un salario, sino 2 se necesitaban, y si era posible 3, que se vaya a trabajar el muchacho o la otra niña, en fin, toda la familia se tuvo que poner a jalar, y no porque anduvieran muy liberalizados, como se creía ingenuamente en los 60, sino por el freno que empezó a experimentar la economía en aquel tiempo. Así que, pues, de ahí viene el aumento de los divorcios, ¿verdad?, de las madres solteras, ¿verdad? El divorcio, tenemos una imagen aquí típica, ¿no?, en la imagen 14, de un pleito entre los papás, que casi siempre son pleitos que son disparados por algún detalle económico, usted sabe, pues cuando las cosas, como dicen en el rancho, ¿verdad?, cuando hay ruina hay muina, la gente empieza a encolerizarse, ya aquel amor, aquel color de rosa, aquella emoción indescriptible, ya empieza a desaparecer, y empieza la gente a verse muy feo el uno al otro, y empiezan las tensiones, y los niños pues que no comprenden son los que sufren más. Por eso tenemos la situación generalizada entre los jóvenes, ¿verdad?, los conflictos de los jovencitos de padres separados, ¿verdad?, que son un muy alto porcentaje, o el fenómeno que también tenemos aquí en la imagen 15 de las madres solteras. Hay aquí una señora con varios hijos, 4, que ella tiene que sostener, quizá con la ayuda del más grandecito, que debe también de
desempeñar alguna tarea, pero pues en general todos sobreviviendo del salario de la madre, son los niños que se quedan. En los Estados Unidos también, no se vaya usted a creer que las cosas son solamente por acá, ¿verdad? Solamente en México. En los Estados Unidos les dicen los niños de llave, son los que se quedan encerrados en el departamento o en la casa, los papás cierran con llave la casa y se van a trabajar y ya no regresan hasta las 5 o 6 de la tarde. Ese pues también es un fenómeno como de orfandad temporal, digamos, ¿verdad? Temporal quiere decir, soy huérfano de 9 a 6 de la tarde porque no tengo a ninguno de mis papás, nadie me atiende, nadie me orienta, nadie me da cariño, nadie me da amor, ahí estoy nomás sobreviviendo hasta después de las 5, pero pues ya después vienen mis papás o uno de los dos papás, pues viene ya cansado, fastidiado, no los atiende, no hay una relación, no se comprenden, ya no existe la cena familiar, ¿verdad? Y eso también pues es un fenómeno generalizado. Yo le digo esto porque, bueno, esto es en el planeta entero, no se vaya usted a creer que es un problema solo de México o culpa de los gobiernos de México, que también, ¿verdad? Como dicen, no mataron la vaca, pero sí le agarraron la pata. Entonces, vamos a hablarle de también cómo están las condiciones para la maternidad en el resto del mundo. Regresamos con eso después de este corte.